Buen día a todos. Buen día. Sean Buen todos día. bienvenidos. Un gusto tener este salón a pleno y desbordante para recibir acá en Abdeva, tener el obsequio que se hace Abdeva de poder recibir a la doctora Yolanda Gampel. Les voy a leer cuál va a ser el programa de hoy. Le voy a pedir a los que están online que silencien los micrófonos. Saludamos a todos los que están, son más de 100 que están online. Y esto está pleno, va a faltar algunos lugares, por ahí vamos a tener que abrir el salón, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Primero va a haber una introducción, después va a haber una presentación curricular de Yolanda, después va a estar la conferencia de Yolanda, que es los problemas dialécticos entre libertad y consenso. Conciencia. Perdón. Bueno. Después, como resultado por aclamación de la Asamblea General Extraordinaria, la doctora Sara Fick le va a entregar el diploma de socia honoraria a la doctora Yolanda Gampel. Vamos con un aplauso. Vamos a abrir el salón de al lado para que no haya gente parada. Y vamos a leer un pequeño resumen curricular también de la doctora Sara Fick. Y una vez entregado el diploma y las palabras, y vamos a bajar y vamos a hacer un brindis con todos los presentes. Hay un salmo que es prácticamente de las primeras partes de la Biblia, que en hebreo se dice Lej Lejá, y que es un imperativo. Te vas. Te vas. Y es cuando... Lo que es importante es no es te vas. Lej, andate vos. Andate vos. O sea, andate. No sé cómo lo podés decir lindo en castellano. Vete tú. Vete tú. Y esto viene a raíz que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo como prueba de fe. Y cuando Abraham levanta el cuchillo, lo pone sobre la piedra, viene un ángel y le detiene el brazo. Y después le pide el pacto de la alianza, que es la circuncisión, y después de este pacto de la alianza le dice, te vas de la tierra de tus antepasados, para hacerlo corto, y tu simiente será tan numerosa como las estrellas de los cielos. Acá tengo al lado mío una persona que va, que recorre el mundo, que recorre buscando la paz, el entendimiento y el acercamiento itinerante
y que su trabajo tiende a multiplicarse no solamente por lo que hace, sino por el modelo que transmite, que es un modelo de diálogo, un modelo de entendimiento y de acercamiento en los ambientes más complejos y hostiles que surcan. Y se mueve por eso él, el imperativo te vas, gracias por caminar, gracias por estar en Argentina y gracias por estar en Abdeva. La doctora Yolanda Gampel es profesora del doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Psicología y Programa de Psicoterapia Avanzada de la Escuela de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv. Profesora asociada invitada a la Université de París-Nanterre de 1985 a 1987. Miembro y expresidente de la Sociedad Psicoanalítica de Israel. Ex vicepresidente de la Federación Europea de Psicoanálisis. Representante por Europa de la Junta Directiva de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Recibió el Premio Internacional Hyman por trabajo publicado perteneciente a adultos y niños traumatizados. En el 2001 recibió el Premio Marie Sigourney. Yolanda, tenés la palabra. Muy contenta de estar acá, de estar en Buenos Aires y de estar en Abdeva. Lo que voy a traer me parece un poco difícil y espero poder explicarme de la mejor manera. O sea, los problemas dialécticos entre libertad y conciencia, que pienso que ese es el problema de nosotros para pensarlo. Es imposible pensarlo y hacerlo todo, pero pienso que el psicoanálisis, la filosofía, la sociología, la antropología, tiene que pensar este tema. Es la búsqueda de la coherencia entre el intelecto, las emociones y la decisión de actuar, que para mí es importantísimo. O sea, pensamos, escribimos, hacemos análisis y todo, pero hay un momento de verdad en que hay que actuar, un momento que el afuera implica que The Bluetooth device is ready to pair. tratar de ser lo más clara, pregunten lo que quieran. Lo que se manifiesta entre el pasado y el futuro, entre la irreversibilidad del tiempo vivido y lo desconocido del tiempo no vivido, es el fugaz instante en que se presenta a los seres humanos la oportunidad de combinar la curiosidad con el razonamiento, de conocer la fuerza vital o paralizante de las emociones, de saber elegir, juzgar y tomar decisiones, en resumen, de abrir el inconsciente a la conciencia y actuar. ¿Cuál es el umbral estable entre el análisis crítico de la historia, la desesperación y la esperanza? Es que toda filosofía, toda teoría, incluso la memoria, está vinculada a la capacidad de elegir la libertad y que esa misma capacidad dirige las proyecciones hacia otros seres humanos, tanto en las relaciones privadas como en la participación política. Esto ilustra una compleja contradicción. Por un lado, los seres humanos no pueden elegir la historia ni el montón de ruinas sobre el que son depositados al nacer, pero por otro lado, el recién nacido, con su primer aliento, dice sí a su lugar en la historia. Esta es la base de los problemas dialécticos entre libertad y conciencia, que se agudizan con el tiempo. Conciencia, en el sentido intelectual, neurológico y psicoanalítico, que Freud escribe Bewusstsein o Bewusstenheit,
es conciencia, pero en el sentido psíquico y moral, Gewissen es conciencia. Es interesante la diferencia entre esas palabras y cómo fueron traducidas. Por ser nieta de abuelos y tíos que no conocí, de padres inmigrantes en Argentina, viviendo en Israel 62 años, en sucesión de guerras dentro de lo que viví y vivo, mis hijos y mis 7 nietos, maduró en mí una certeza. Tenía el deber de no callar, decir lo que pensaba y contribuir a través del razonamiento a la búsqueda de las causas, las decisiones destructivas, de las causas del mal, las catástrofes humanas causadas a hombres por otros hombres, esa maldad, esa incapacidad para pensar y falta de conciencia. Voy a usar en esta conferencia muchísimas cosas de Hannah Arendt, porque pienso que ella es muy actual en este momento. Por lo menos todo lo que escribió y lo que dijo. Podemos ver que Arendt redefine el pensamiento, el trabajo intelectual con una actividad fundamentalmente democrática. Que ella llama la democracia es asunto de todos, no es asunto de uno, que me parece bárbaro, vinculada a la autonomía y a la responsabilidad, en la resistencia, en la acción individual y colectiva. La actividad de pensar es esencial para salvaguardar la integridad personal, la individuación, la autonomía frente al poder, para luchar contra el descuido, el conformismo, la estupidez. La huida de la realidad, el rechazo a distinguir entre hechos y opiniones, el compromiso, la monstruosidad de los actos y la falta de pensamiento, el peso de la ideología racista, asesinato en masa, maldad política en un contexto de violencia y guerra, horrorizados por el doble capacidad de ser humano para construir la civilización y al mismo tiempo encontrar los instrumentos ideológicos y materiales para distribuirlos. Esto es mío, porque todo el tiempo pensé cuánto dinero y cuántas cabezas y cuántos genios hicieron todas las armas que hicieron, que las conocí ahora en la guerra de Israel, lo que hicieron los iraníes, lo que hicieron esto, lo que hicieron los israelíes. ¿Cuánta gente culta, inteligente, trabajó para hacer armas para matar a otra gente? No sé, eso me quedó durante todo el tiempo que Irán tiraba e Israel tiraba. A partir de mis referencias teóricas y mi práctica psicoanalítica, deseo reflexionar sobre las nuevas formas de destructividad tiránica. ¿Cómo puede la violencia actual, cómo puede superar los aspectos constructivos que dan acceso al desarrollo de la vida y de las sociedades y de los individuos? ¿Hay un límite para lo humano? ¿Cuándo alcanzamos el umbral de lo humano, ya sea en el sentido de la resistencia, del sufrimiento por un lado, o en el sadismo destructivo por el otro? ¿Cómo la agresividad sádica y la violencia llevan concretamente a los individuos, grupos y sociedades a borrar todos los límites? Si recordamos la filosofía de Spinoza, él dice: el miedo y la esperanza son dos pasiones tristes. El miedo es enemigo de la razón. La esperanza participa de la espera, de la cual etimológicamente proviene la palabra esperanza, de un Salvador, y lleva a la resignación y la obediencia. Se trata de dos polos pensantes que hacen que nuestros actos tomen posición por uno o por otro. La esperanza por un bien mayor y el miedo por un mal mayor. El imperativo metodológico, el imperativo de comprender, no tiene que ver, como dice Arendt, con llegar a la verdad, sino con captar el sentido de ciertos hechos. El discurso de trauma es siempre llevado por alguien desubjetivado, a partir del saber inscripto en el cuerpo, a tal punto que deja en suspenso tanto el juicio de atribución como el juicio de existencia. Si el tiempo queda detenido, es porque para que haya tiempo es necesario que haya sujeto, volver a ser sujeto después de lo que cada uno pasa
por lo menos en estos 2 años que vi. Y para que haya sujeto y por ende represión es necesaria una sucesión de significantes. En el caso del trauma, se interrumpe la cadena de significantes y precisamente es donde se detiene el tiempo, en espera de un significante nuevo. Julio Moreno, en el 2002, afirma que el sujeto está afectado por lo no representado y llama eso indeterminado y sin representación, lo llama rasgo. Un rasgo sería, si sostiene Moreno, una diferencia pura sin representación que deviene marca recién cuando un hecho le da sentido. Para que un rasgo devenga marca debe haber una sanción que lo transforme en tal, que separe lo asignificante de lo significante. Todo eso, no sé, cuando hablé el miércoles con los chicos, todo eso lo uso, por ejemplo, en el trabajo con chicos, donde cómo llegar a ese rasgo, pero que el chico llegue a través de una manera de trabajo muy, muy especial. Si no, todo eso queda cerrado y se puede convertir no en una herida, sino como después de la herida que hay una cicatriz. La herida se puede volver a abrir y nosotros podemos curarla otra vez. La cicatriz no se puede abrir. No se abre y ahí queda, o sea, ese rasgo, convertirlo en herida y no dejarlo ser cicatriz. Complicado, pero en ejemplos clínicos se puede ver y se puede hacer. Para que un rasgo devenga marca, ok, el aparato psíquico busca ligar la angustia errática y la representación. Es la forma quizás más elaborada de desactivarla. El aparato psíquico no admite que la angustia quede flotando. La angustia es pirandélica, como en 6 personajes busca de actor. Siempre tenemos un actor distinto. La angustia busca una representación a la cual refiere como autora de la misma. Esto, en ese sentido, en la clínica ligada a experiencias traumáticas, la construcción cobra valor de interpretación, pero se trata de dar a la escena traumática imposible de determinar en su conformación perceptiva un valor interpretativo que de escuchar el dolor, en vez de escuchar el dolor a la espera de un sufrimiento que el sujeto puede vivenciar finalmente. ¿Se entiende la diferencia? Para mí es importantísimo. Sí, cuando hay una escena traumática, la construcción cobra valor de interpretación. Nosotros nos traen y podemos hacer una kleiniana, ferenciana, qué sé yo, todo el diccionario del psicoanálisis, pero no nos sirve para nada. Se trata menos de dar a la escena traumática imposible, de determinar en su conformación perceptiva, sensación, no darle un valor interpretativo. Olvídense del diccionario de psicoanálisis, de escuchar el dolor a la espera de un sufrimiento que el sujeto pueda vivenciar finalmente. Puede llevar mucho tiempo. Que el sujeto se apropie del enunciado flotante como un enunciado de vida. Es importante de precisar el dolor social o el dolor de lo social, el padecer que se origina en las relaciones humanas como conjunto. Esto, ¿no? Encontrar en las palabras el significante que transmite esa experiencia del trabajo en la clínica, la unidad que atraviesa los sentidos, los afectos y la intuición. Acompañamos nuestra búsqueda con nuestro trabajo en sesión en tiempos de violencia social y política. Los acontecimientos dejan profundas huellas en la historia individual y colectiva. Nosotros los argentinos lo sabemos. Llevamos huellas repetidas de totalitarismos y militarismos que están hasta ahora. O sea, su significado y el efecto se registran en tiempos diferentes.
En torno de los sucesos se organiza un antes y un después, y un hoy nos hallamos simultáneamente, hoy en un antes y un después cotidianos, inclusive hoy. Algo ocurrió en el afuera que hizo caer una pared dentro del marco clínico. En el afuera cayó una bomba. Hay un ataque terrorista o todo lo que sucede en nuestro país que en tiempos de guerra se repite una y otra vez. En esos eventos estamos juntos, pacientes y analistas, tratando las mismas ansiedades y miedos, porque pertenecemos al mismo marco, al mismo mundo, y tenemos que pasar al refugio y no seguir trabajando dentro de la clínica. Ante tal realidad, los mundos superpuestos que todos conocemos, Bouget, Bender y todo lo que escribimos con Janine en Europa, después de esto, las definiciones de identidad pierden su lugar central. Debemos dirigir nuestro pensamiento a lo que nos molesta en este momento, que nos abruma, es excesivo, y no solo a lo que pertenece al pasado. El material clínico al que nos enfrentamos en la clínica requiere una lectura diferente de la perspectiva de lo que está sucediendo en el presente. La guerra, el terror, la incertidumbre entran en ese encuentro con toda su intensidad en el paciente y también en los grandiosos psicoanalistas. ¿Cómo convertir el objeto árabe, ese es el objeto palestino, el objeto judío y el objeto israelí, porque ahora está muy dividido en el mundo, ser israelí y ser judío son dos cosas. Y hay grupos que están muy contra Israel y dicen, yo soy judío, yo no soy israelí. Y el objeto judío, el objeto israelí, el objeto palestino, el objeto árabe, convertirlo en un sujeto que tiene su propia historia para que se vuelvan invisibles a visibles, de invisibles a visibles, para tener una voz a un lado en el diálogo. Hemos llegado en este momento, es difícil escribir sobre lo que nos está sucediendo hoy, cuando los eventos están en su apogeo y existe la posibilidad de que continúe durante muchísimo tiempo y que inclusive empeore y que Israel no exista. El marco terapéutico ha sido invadido por la realidad en cantidad y calidad, que deja muy poco espacio para la referencia del mundo interior. Ante esta realidad afloran todas las pérdidas y los muertos, así como las obras de duelo privadas y públicas, completas e inconclusas de cada persona. De hecho, de la manera más aguda y dolorosa, surgen preguntas de manera honesta y aguda. ¿Cuánto tiempo y si es que Israel sigue existiendo? ¿Cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro lugar en el mundo, en esta tierra? ¿Cuál es nuestra imagen a los ojos del mundo? ¿Qué es la ideología y a dónde nos lleva? Imperativo metodológico, el imperativo de comprender. Y comprender no tiene que ver, según Arden, con llegar a la verdad, sino con captar el sentido de ciertos hechos, repito. El tema de la ideología enfrenta al terapeuta, al paciente, con otro problema dentro del proceso y el marco terapéutico, tanto cuanto ambos están en la misma ideología, entre comillas ideología, como cuanto cada uno de ellos mira la realidad desde una perspectiva política, social y ideológica diferente. Ese es un tema y yo pienso que acá en Argentina los análisis los vivieron también ustedes. Nosotros como terapeutas somos partes de lo que está sucediendo, tanto como padres y como ciudadanos. ¿Qué podemos ofrecer en tal situación? En mi opinión, permitimos un espacio en el que podemos hablar de esas cosas sin tener ninguna respuesta para ellas. Ese espacio es un espacio de testimonio que requiere la presencia de otros que tengan el coraje de escuchar. Afilo con lo que... Afilo. Aún perdón, aún que
tengan el coraje de escuchar, aunque digan las cosas más bárbaras contra vos, contra la ideología tuya. Requiere mucho trabajo duro de nuestra parte, pero al mismo tiempo el hecho mismo de que podamos hacer lo posible, entregándonos a escuchar ese testimonio, también nos fortalece a nosotros. Esta realidad frágil, violenta y colorida se entreteje en acción, se desentraña y se interrumpe. Entonces, ¿dónde está emergiendo el poder de la ilusión? ¿Dónde toca toda la historia de la persona como paciente y sujeto y la historia del terapeuta como sujeto? ¿Cómo se encuentra con tristeza, el dolor, lo imposible? Permite que el terapeuta crezca, lo despierte y le dé un momento de claridad. La actividad de pensar es esencial para salvaguardar la integridad personal, la individuación, la autonomía frente al poder, para luchar contra el descuido, contra el conformismo, la huida de la realidad, el rechazo a distinguir entre hechos y opiniones, el compromiso a la monstruosidad de actos y la falta de pensamiento, el peso de la ideología racista, asesinato en masa, maldad política en un contexto de violencia de guerra, horrorizados por el doble, siento la necesidad de agregar aquí a Bauman, no sé si lo conocen. Comenzó a indagar el conflicto dinámico entre nuestros deseos de seguridad y libertad y lo arriesgamos cuando cambiamos uno por otro. Desarrolló la teoría de la modernidad líquida, seguro que conocen. En nuestro mundo moderno líquido, el suelo siempre está cambiando y nada, ni trabajo, ni relaciones, ni posición social es estable o seguro, con y dentro de el mundo capitalista avanzado del siglo XXI, y comparó nuestra realidad actual con la que Freud relata en La civilización y sus descontentos. La sociedad de Freud era una en la que los conflictos mentales brotaban de la falta de libertad, una libertad sacrificada en aras de una supuesta seguridad y estabilidad. En el modelo de Freud, el individuo sufrió por las represiones requeridas por lo que se pide a una sociedad segura pero no libre, y luchó constantemente contra las limitaciones represivas del autojuicio, la abnegación, el autocontrol. Sin embargo, a finales del siglo XX y XXI, afirmó Bauman, citando a Freud, hemos anulado ese trato y estamos sufriendo una falta de seguridad cada vez más globalizada y deslocalizada. Bauman vio esa sustitución de la seguridad por la libertad como la raíz de nuestra situación actual, en la que estamos constantemente en un hoy amenazador, doloroso que no termina. Toda la cuestión de la libertad, por ejemplo, todo lo que surgió en estos años, soy hombre, soy mujer, desde que los chicos son chiquititos, pienso que en Argentina pasa lo mismo que en Israel, soy hombre y soy mujer, soy esto y soy esto, o sea, una libertad de poder elegir, que es problemática. Lo que Freud luchaba era contra la represión de todas esas cosas. En este momento estamos en otro lugar para la lucha. Arendt no le fue fácil dedicarse a comprender el fenómeno del totalitarismo a pesar de todo lo que escribió. Ella se pregunta con lucidez cómo hacer para tratar de comprender y escribir sobre un fenómeno que en realidad se desea destruir. Sin embargo, esta autora dice, tenemos necesidad desesperadamente para que el futuro de comprender la historia verdadera de este infierno construido por los nazis y el infierno, ese es el infierno que yo vivo ahora, que nos causa Jehová y Alá, con su política mística y religiosa. Es una guerra mística religiosa, es una política mística religiosa. No solamente porque esos hechos han cambiado y envenenado el mismo aire que respiramos,
no solamente porque pueblan nuestras pesadillas e impregnan nuestros pensamientos día y noche, sino porque se ha construido en la experiencia fundamental de nuestra época y su angustia y desamparo fundamental. Minuto. Agua caliente. No, está bien. De este modo, Arendt trabaja la dimensión política de la subjetividad, subrayando, y esto es fundamental, que la subjetividad no es pura interioridad. Sitúa los modos de estar con otros la posibilidad de producir malestar o producir humanidad. Otra de las figuras que plantea con fuerza, como lo sabemos todos, es la banalidad del mal. La pregunta más fuerte de esta autora no es qué hacer con el pasado, sino qué hacer con los otros, cómo trascender la vida y la muerte como hechos puramente biológicos. Para seguir pensando en el trauma de la violencia sociopolítica, señalaré mi concepto paradójico de radioactividad, como que incluye la idea de que no podemos ser receptores pasivos de manera completamente aleatoria, por el mero hecho de pertenecer a una nación, a un territorio, de vivir en sociedad en el mundo. Al mismo tiempo, también podemos ser transmisores de una manera completamente aleatoria por el mero hecho de ser sujetos sociales. Si somos portadores de una traza o de un núcleo radioactivo, este núcleo puede circular de forma imprescindible sin afectar ni tocar a un sujeto en particular. Opera a distancia, sus efectos no tienen límites, ni espacio ni tiempo, y modifica los vínculos entre personas sin que esta modificación puede atribuirse a una condición singular. Les cuento rápidamente. Tomado de la física nuclear, el tiempo de radiación es una metáfora de los monstruosos efectos causados por la violencia política. Este término apunta a la cualidad no perecedora de la memoria y de la violencia, la crueldad y el terror que se encuentra en la guerra y en otras formas de violencia social. Este concepto me surgió, yo estaba en París, dando clase en la universidad por 2 meses, y fue la explosión en Rusia, que toda Europa era un lío, etcétera, etcétera. Estábamos sentados en un café en Montparnasse que está cerca de varias universidades y está cerca de amigos que trabajaban en biología. Y entonces dice, los diarios de París decían, acá la radiación no llegó, así, el Le Monde, una cosa grandísima. Y entonces ella me dice, mira, me medí hoy cuánta radiación tengo bajo de mis zapatos. Acá llegó como en todas partes. En ese momento pensé, ahí me surgió el núcleo radioactivo en una persona y la identificación radioactiva y todos sus efectos. No importa lo que dice el diario, importa lo que pasa ahora y te toca a vos ni te das cuenta. Las personas que pasaron por la Shoah cuando eran niños tenían en su realidad cotidiana ciertas representaciones de esos tiempos, al lado de un aspecto congelado y cerrado que no tienen palabras para expresar. Solo hay vestigios radioactivos que no se pueden transformar en memoria. Estos son los aspectos reprimidos, ya que son casi imposibles de transformar en representaciones, lo dije a través de otras personas antes, e incluso en aquellos casos en que tal transformación es posible, se debe mantener una cierta distancia, porque es radioactivo. No hay que acercarse a demasiado, pero la experiencia emocional, incluso si no está representada, sigue siendo de alguna manera comunicable. ¿Cómo se puede captar y comprender? ¿Cómo? ¿Puedes ampliar un poquito porque no hay que acercarse demasiado? El tema de, porque quedó un poco flotando. Perdón, le pregunté a la doctora Yolanda Gampel si podía
ampliar acerca del acercamiento a lo radiactivo. Sí, por eso, ¿cómo es el modelo de distancia y de acercamiento? Porque la radioactividad está en todas partes. La radioactividad está en todas partes. Por eso está en todas partes. Nosotros, por ejemplo, yo veo cómo comen, hay cosas acá en Argentina que yo no tocaría. Los elementos que tiene adentro para que se conservan son como elementos radioactivos que te hacen tan mal que ni sabes, por ahí te enfermas 10 años después. Pero doy un ejemplo ahora de un chico que no tiene que ver con la Shoah. A ver si lo puedo explicar. Cómo yo hubiese interpretado cuando salí de acá a Argentina muy kleiniana, era una época que solo Klein existía, y donde aprendí mucho. No podría ser analista de niños si no sé Klein. No hay lo que hacer. Pero las interpretaciones cuando llegué a Israel y a los chicos me miraban como más o menos así. Pero lo que aprendí es, por ejemplo, un chico que entra y ve un cuadro le encanta, un chico borderline terrible, no me habla nada, pero mira el cuadro y dice, yo no sé hacer esas cosas, yo no sé hacer esas cosas. Y en vez de dar una interpretación a mí que podría, ya ni me acuerdo cómo se da una interpretación kleiniana, pero pero la uso, la sé, está acá. Entonces pensé, ¿qué le digo? Le digo, a mí me parece, si vos entendés que esto es lindo, vos también lo vas a poder hacer. Me conquisté el chico se sentó y trabajó conmigo. No le dije, sos un agresivo, no me querés ver, estás negando nada. Eso es con la radioactividad. Vos la tenés, yo la tengo todo en los zapatos. Si alguien me te la mira, me decís, ¿yo? ¿De dónde? Y eso nos pasa en las relaciones humanas. ¿Cómo se puede captar y comprender el núcleo radioactivo? El núcleo radioactivo es una metáfora que proporciona una noción, una imagen de un proceso interminable acerado en cualquier cosa puede tomar forma y luego desaparecer, justo después de haber aparecido. Es una forma de vacío virtual que paradójicamente contiene todas las posibilidades de cambio que aparecen y desaparecen simultáneamente. Cuento solamente una historia, pensaba no traer nada clínico. Con este concepto mío, es una referencia que se origina en un mundo conceptuado, que la traigo en un mundo conceptual basado en el pensamiento determinista y lineal. Será difícil para nosotros relacionarlos el presente tal como existe frente a nosotros y mirar a los ojos abiertos con gran dolor el evento de la realidad como una cosa que no es lineal. Tuve durante 10 años, desde el 85 al 95, un grupo de niños y adolescentes que estuvieron en la Shoah, ahora eran grandes, etcétera, y lo hice en la Universidad de Tel Aviv, en la biblioteca donde están todos los mapas sobre la Shoah y todos los libros que existen sobre la Shoah en Israel. Una biblioteca que un holandés regaló a la Universidad de Israel. Y ahí estábamos sentados con todos los mapas y todo, o sea que cuando uno contaba algo de su vida, iba al mapa y mostraba en qué lugar estuvo, en qué lugar no estuvo, dónde pasó, etc. Uno de ellos dijo, tengo una historia de la infancia. Desde mi infancia eso es, en el grupo. Tenía unos 15 años, entonces en el kibutz, son chicos que trajeron después de la guerra, todos pusieron en kibutzim un lío bárbaro que hizo Israel, pero en fin, no es el único.
en una movilización donde todos están organizados para trabajar juntos en el campo. O sea, una colección en un kibutz, estábamos recolectando remolacha. Agricultores, éramos agricultores. Un tractor se movía excavando las remolachas. Fui tras él y lo reuní en pilas, la remolacha. A medida que se avanzaba, tomé una remolacha y la arrojé sobre la pila de remolachas. Y la remolacha hizo un ruido como, no sé ni describirlo, y me quedé allí. Eso es todo. Como una pila de remolachas, el ruido, mi imágenes de las chimeneas de humo blanco y cómo se tiraban a los muertos, les sacaban, que hacía chi, el mismo ruido que hizo la remolacha. Otro viene y va, y me quedo parado ahí, no me puedo mover. Y escucho esa imagen. Déjame decirte que fue el primero de mis flashbacks de esas cosas que siguen volviendo todo el tiempo. Una vez le dije a mi esposa, lo describía como una biblioteca, un archivador. Hay una especie de armario de cajones allí y de repente se abre un cajón, algo sale de él y se cierra. Una experiencia de un chico de Shoah cuando era un señor grande. En esencia, el psicoanálisis es una experiencia de ausencia, una ausencia a la que los psicoanalistas suelen apresurarse a dar una causa, el objeto perdido, o lo reducen a conceptos como separación, duelo, castración. Ahora bien, ¿no es esto olvidar que la más leve de nuestras representaciones es ya la reliquia de una ausencia y que todo lo que llamamos psiqui está tejido solo por la ausencia? La bomba es una presencia real, de muerte, de destrucción. Puede causar un vacío irrecuperable. Tiene que protegerse de ello. La memoria también puede ser considerada como construcción de la presencia del ausente. Lo destruido sobrevive como un vacío, como una esencia, como un es dentro del presente, o como ese cajón que él dice que guardaba todas las cosas. La memoria permite que lo que ha sido destruido desaparezca del ámbito de la conciencia, la desaparición de lo destruido en la Shoah, en Armenia, en Ruanda, en Argentina, todos los 30.000 que mataron, en los diferentes países sud y centroamericanos es también la desaparición de la memoria. Para abolir una cosa, un estado, un sentimiento, una conexión social, un pueblo, no basta con destruirlos, porque la memoria permitirá la conservación de lo que falta en el presente. Para sostener el proceso de desaparición se requiere otra presencia que llene este vacío. La ausencia sigue existiendo, una ausencia que abre el camino para que el trabajo del historiador, del científico social, del analista, lea e interprete el presente desde esa falta, de la nada, desde la ausencia, desde lo que no pudo ser. ¿Están cansados? No. Yo sí. Cada uno de nosotros tiene una larga lista de huellas sobrellevadas, resistidas, sufridas, donde los años en el hogar, con nuestra familia, en el mundo exterior, con nuestros hijos, pacientes, están ahí en movimiento, transformaciones silenciosas todo el tiempo. En un pensamiento, podemos soñar un sueño, podemos estar acá sentados y uno se acuerda de algo que no sé de dónde viene. En un pensamiento y producen cierta manera de pensamiento rizomático. No sé si conocen la filosofía de Deleuze y Guattari. Con una faceta oculta, desconocida, indistinta, inarticulada, lo inquietante que sigue creciendo. La extrañeza, lo que es el unheimlich, en suma, la faceta espeluznante de las cosas conocidas.
estamos en silencio, continúen la vida. Todas esas cosas, pero ustedes continúan la vida. Formados de restos irrepresentables, residuos radioactivos del mundo exterior que se convierten en el individuo sin que éste sea consciente de ello, está profundamente arraigada en la persona hasta el punto de formar una parte de ella. Hoy, por lo tanto, hay una subjetividad social y en consecuencia una pertenencia al contexto. Pertenecemos al contexto, estamos influenciados, seguimos recibiendo todo esto, pero a veces en ese movimiento de masas, en esa pertenencia a un contexto que nos determina, ciertos individuos no transgreden los códigos éticos y marcan la diferencia entre el bien y el mal. Hay gente así también. Faltan explicaciones lógicas porque los seres humanos están expuestos a múltiples eventos que surgen aleatoriamente de las circunstancias. La violencia social es parte de cada individuo que la vive de una manera diferente y con una acción diferente. En este momento vivimos un mundo desconfigurado, un mundo que lo sentimos atravesado por la tragedia y que ha llevado la sensación de vulnerabilidad y de vacío, cuyos efectos son producir un traumatismo que toma dimensión colectiva. El problema en este fin de época está a la sombra de las revoluciones de las contrarrevoluciones del siglo XXI, que podemos ver que termina, pero no vislumbramos lo que sigue. Vemos lo que, pero no sabemos lo que va a seguir después de todo esto. No solo Argentina o Israel o Latinoamérica, todo el mundo. Europa es un fuego, no solo un fuego por la naturaleza, porque el hombre no cuidó la naturaleza. Entonces, acá no hay nieve en Bariloche, qué desilusión, y en Europa hay incendios sin fin. O sea, la ecología, ¿para qué? Su resultado es una crisis social, económica, ecológica, inusitada, largamente, cuyos efectos dan cuenta de procesos de subjetivación atravesados por la incertidumbre y la angustia que son aprovechados por partidos neofascistas para subir al poder. Ahí está la política. Todo ese aprovechamiento de todas estas cosas. Y los religiosos. ¿Qué? Y los religiosos también. Ah, gracias. ¿O no? No, pero no, o sea, en fin. Perdón. Yolanda habló de los partidos neofascistas y yo agregué a los ultrarreligiosos también. Para encontrar una respuesta a la pregunta ¿por qué causan y hacen el mal inexorablemente? Una respuesta fuera de las explicaciones mitológicas y de los clichés científicos populistas y por lo tanto sin grandes declaraciones. Tendríamos que hablar sobre la naturaleza malvada de la raza humana, sobre el pecado original, sobre la agresividad humana innata, etcétera, etcétera. Bueno, tengo la sensación que se me repite cuando a mi nieto le cuento un cuento y me dice, otra vez. Porque es un gusto escucharte. Gracias. Tenemos acá alrededor de 80 personas y tenemos 150 online. Son 230 personas. Se va a abrir la lista de oradores por la cantidad que somos. Por la cantidad que somos, acá se levantaron 10 manos, denme tiempito de ir anotándolos. Y voy a pedir, por favor, que los que están
online levanten, pongan la manito para levantarla, los voy a ir anotando. Sí, tenemos una media hora de discusión. Clarita Nemas fue la que... Por favor, voy a ir señalando y preséntense. De paso, Clara Nemas, por favor, ahí va el micrófono. Perdón, Yolanda, me paro para verte más de frente porque te estaba Así mirando te escucho mejor. Claro, también, ¿no es cierto? Yo no sé si vos te das cuenta, vos hablás del efecto radioactivo, pero hay El efecto. hay un efecto Yolanda también, ¿sabés? Que nos provocás, que nos producís, porque hay una conmoción, por lo menos en mí, una conmoción emocional cuando te escucho y una especie de, no sé, se me fue la palabra, pero algo que afecta también mi compromiso ético. Te quería decir dos cosas y preguntarte otra, a ver si puedo. La que te quería decir era que para mí incluiste desde una vez que te escuchamos acá el año pasado, una nueva palabra, la palabra catastrofado. Te referiste a las personas y dijiste catastrofadas, y me pareció que incluiste un nuevo término en nuestro vocabulario. La otra cosa que te quería decir a vos es que creo que lo que decías en relación a tener el coraje de escuchar y de ver, me impacta mucho tu capacidad de ver la realidad casi sin parpadear. Nosotros a veces cerramos mucho los ojos. Ahora, una cosa que te quería comentar, preguntar, no sé, tiene que ver quizás con un solo, bueno, el otro aspecto era, perdón, que te veo como una jardinera que mira los brotes de crecimiento, no solamente la maleza. Los brotes de crecimiento de las plantitas, no solo la maleza que hay en el jardín, no solo las hierbas malas, digamos, ¿no? Sino los brotes de crecimiento. Y esa es la esperanza que nos das. Ahora, lo que te quería decir era que cuando hablas de el precio de entregar la libertad por la seguridad, me encontré con que en el siglo XVI un muchacho de 18 años escribió un discurso de la tiranía y la sumisión voluntaria. Si no estamos pensando en términos que ahora el psicoanálisis nos aportó en relación a la emoción, la conciencia, un montón de cosas que pensamos, como que antes se usaba la plomada y no se sabía que se llamaba plomada. Es decir, que hay muchas cosas que existían que el psicoanálisis le dio un sentido. Entonces, esta sumisión voluntaria, que me hace pensar también el vasallaje del yo, del que habla Freud, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con poder pensar en que nos sometimos voluntariamente a una tiranía y elegimos a los tiranos como si fueran salvadores? Vamos a oscilar entre una persona que está online y una persona que está presencial, si estás de acuerdo. Viviana Piccolo, por favor. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Bienvenida. Y yo también estoy muy conmovida y quería hacer algunos comentarios. Y una es pensar juntos, ¿no? Si no se trata solamente de guerras místico-religiosas, sino también económicas, ¿no? Yo creo que este es un sesgo que muchas veces es negado o en todo caso desmentido también por los psicoanalistas. Y yo creo que, como vos aludías a la dimensión política de la subjetividad, creo que es imprescindible nombrarlo, ¿no? También recorriendo parte de lo que nos contabas, la importancia de las palabras, ¿no? Cómo nos construyen o no. Lo otro que también quisiera referir es que si entendí bien, vos hablas de esto radioactivo, que me parece impresionante, como un núcleo, ¿no? Y si entendí bien, tendría que ver con lo irrepresentable. Me gustaría que lo sigamos conversando en todo caso. Y por último, y quizás sea lo más discutible,
¿no? En buenos términos, desde luego. Hay una tradición entre nosotros también, psicoanalistas, de entender, y como vos decías, que el psicoanálisis es una experiencia de ausencia. Y en realidad a mí me parece que el psicoanálisis es una experiencia de presencia. Y en todo caso, bueno, volver sobre eso, ¿no? Buen día. ¿Qué quiere decir la presencia? Aberto a No sé, ¿hay una interferencia? ¿Hola? Adelante, adelante. Ah, Siempre hay interferencias. algo pasó con el audio. Bueno, es esto en principio. Y muchísimas gracias otra vez. Sí. Sarita, por favor. Perdón, habías levantado la mano antes. Habías levantado la mano antes. ¿Tenés vos la palabra? No. Gregorio Garfinkel. Hay 15 acá. 15 que levantaron la mano. Necesitaría mucho tiempo, que no tengo. Pero estoy seguro de que, además, tengo fama de charlatán. No. Quiero decir algo que sé que Yolanda lo va a entender. Hace muchos años tuve la suerte de trabajar, obviamente, con los pacientes. Hubo dos chicas que vinieron casi en forma coincidente. Una, bueno, es Yolanda. La otra parecería, aparentemente, si es por el éxito, todo lo negativo, pero no, obviamente no. La otra era Betty Blank, que también está en Israel, que también está luchando. Y pienso que más allá, digamos, de éxitos, etcétera, especialmente cuando citó lo de condición, me pareció importantísimo. Habría mucho para hablar, el hecho de por qué, digamos, Hannah Arendt eligió la palabra condición. Habitualmente hay tres términos: naturaleza, ser o condición. Naturaleza humana, ser humano o condición humana. A mí siempre me llamó la atención por qué eligió condición, porque precisamente la idea de que algo sea una condición es lo que hicieron precisamente los nazis cuando suprimieron eso, lo humano como condición. No solamente para terminar, quiero recordar algo. Hay una extraña coincidencia entre lo que hacemos, entre Freud y lo que eligieron los nazis. La entrada del campo de concentración, la famosa frase Arbeit macht frei, que significa el trabajo libera, eso que es una tremenda ironía, implica que para construir o destruir a un ser humano hay que jugar con la condición. Se quita condición y se lo transforma en lo que precisamente intentaron. Digo intentaron porque más allá de la cantidad de gente que murió, etcétera, y toda la labor extraordinaria que ha hecho Yolanda, que alguna vez sería muy interesante que nosotros la conozcamos. Yo tuve la suerte de conocerla, en parte, ¿no? El reunir a los hijos de la oficialidad alemana con hijos de sobrevivientes, y donde al mismo tiempo, algo que no saben, yo lo voy a decir yo, eso implica salud para quien lo hace y riesgo de vida. Así que, pero quería recordar a las dos. Una, obviamente, muy conocida, me alegro de verla. La otra la pude ver las veces que viajé a Israel y realmente es una maravilla lo que hacen. En este momento hay anotadas 20 personas para participar y quedan unos 25 minutos, por ahí nos extendemos un poco, pero no mucho. De la gente que está online, se lee un poco borroso, más allá de mi miopía, presbicia y dificultades de edición, pero creo que es Márquez Enelda que había levantado la mano
se borra con el tiempo que pasa. Adelante, por favor. Lo que pasa es que después de un tiempo se baja la mano, ¿no? ¿Está muteada? Esse- Eu sou a Eneida, onde eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? Bem-vinda. Muito obrigado. Falo de Porto Alegre, Brasil, Rio Grande do Sul. E ouvindo Yolanda, eu agradeço muito as palavras, o privilégio de estar aqui com a Yolanda. Una que está ya al final, me toca a mí. Oi? Muteen los micrófonos el resto, por favor. Dejen de hablar a la- Português. Adelante. Agradeço a Peba, agradeço a Yolanda, e ouvindo as palavras de Yolanda, eu lembrei de um caso no consultório de um menino, filho de uma família muito religiosa, e uma religião usada para reprimi-lo, para limitá-lo, para nada ele podia. E durante o processo terapêutico, ele ficou muito claro assim que os pais não tinham mais autoridade com ele, porque Deus era o recurso dos pais, e um Deus que não atendia a ele. Uma das grandes características deste menino era subir o mais alto possível nos lugares que ele se encontrava. Lá no consultório, ele subia no telhado do edifício, enquanto eu não chegava, ou enquanto não estava na hora dele. Na igreja... Vamos a dar la palabra a Yolanda. Le quiero comentar que cada vez que se cite material clínico vamos a cortar la grabación. Va a seguir la transmisión, pero se va a cortar la grabación. Yolanda, adelante. La cuestión de catastrofado que vos decías, en Israel empezaron a decir, qué trauma, qué trauma. Yo dije, esto no es un trauma, esto es una catástrofe. No lo podemos llamar trauma. Es una catástrofe terrible a todos los niveles, al que le pasó personalmente y al que no le pasó. Y pensar que el chico que viene, que lo quiere que le atienden, o el soldado que vuelve de la guerra, él está catastrofado desde adentro. El otro día conté que un soldado vuelve, un muchacho de 24 años que estudia economía, pero que fue a Miluim, no sé si... ¿Cómo? ¿Querés que paremos la grabación? No, esto puede decirse. De reserva. De la reserva. Tuvo 6 meses en ASA. No quiero contar lo que mis nietos estuvieron 6 meses acá y 6 meses allá, y lo que ellos contaron rudamente, sin ninguna pena para los papás y la abuela que escuchen todo. Le digo, mira, no quiero que me cuentes lo que hiciste, quiero que me digas cómo te sentís ahora, que estás acá, que volviste a tus estudios, que volviste a tu trabajo, que estás conmigo. Tardó 15 minutos en responderme, silencio. Yo dijo, Yolanda, no sé cuántos hombres y chicos maté en esos 6 meses. No creo que pueda dormir una sola noche de mi vida. Eso es catastrofado, no es trauma. Eso es catastrofado. Y lo que dijo la compañera de seguro que todo esto no es solamente las religiones, es la economía. Es lo más importante, el capitalismo terrible, el poder de tener, el robar cuanto más se puede de todos, el de deshacer el mundo para tener más plata y para poder hacer más armas. Es cierto, todo eso habría que haberlo dicho también. Y la ausencia, es cierto que todos nosotros vivimos ausencias y estamos en ausencia. Un otro nos puede despertar y darnos el diálogo. Eso es lo que hacemos en análisis. Pero es difícil en situaciones como
todos mis trabajos con la gente, con los niños que estuvieron en la Shoah y con la gente de ahora, es una ausencia tan dolorosa que no se puede decir y que hay que dar tiempo para decir y que él pueda estar con el otro. Seguimos con la lista de oradores. Ahora toca acá, en el salón. Inés Vidal, por favor. Yolanda, muchísimas gracias por transmitirnos una visión tan abierta, tan libre, tomando tu introducción del psicoanálisis. Fuerte. ¿Se escucha? Ahora sí. Repito, quiero agradecerte muy especialmente que nos transmitas tu visión tan comprometida, tan abierta de la teoría psicoanalítica y de la función del psicoanalista, tan necesaria para estas épocas de crisis, que nos hace sentir como una posibilidad de vida. De todo lo que nos dijiste, yo me voy a referir solo a un punto que se refiere al actuar. Porque el actuar es un término que tiene mala prensa entre nosotros. Cierto, estoy de acuerdo. Y luchamos en pos de una supuesta neutralidad. ¿Cómo lo llamarías? Mantendría por lo disruptivo incluso el término del actuar, para que lo volvamos a pensar, qué lugar tiene en nuestra función. No, el actuar, la partida. Repetilo. Sí. Quería, para ser más clara, ¿de dónde pienso esto? De tu ejemplo, cuando esa criatura callada y que después mira el cuadro y dice, pero qué lindo, pero yo no puedo. Yo diría que vos, analista, actuaste en este buen sentido en una interpretación que abarca un activo apoyo a los aspectos más vitales. Vos vas a poder. Si vos querés, vos podés. Eso está tan lejos de una teoría que pudiera priorizar o privilegiar la función decodificadora nuestra de señalar la aparición del instinto de muerte y su destructividad. Y vos estás trabajando en el estemos presentes activamente, vitalmente. Es tan esencial para la clínica actual y para situaciones traumáticas el que podamos crear significado, pero que también podamos crear esa confianza y en las posibilidades. Entonces, gracias por mostrarnos esta dimensión del psicoanálisis comprometido con el contexto de un ser en el mundo, ¿no? En que el mundo interior no puede pensarse sino atravesado y entrelazado con la realidad. Gracias. Pues solo voy a decir una sola cosa. En toda esta semana, que es una semana terrible lo que pasa en Israel, y no quiero decir lo que pienso de Netanyahu porque me van a echar del mundo, de todo su equipo, de Smotrich, Potrich y toda esa gente, horror. Todos los analistas, todas las dos sociedades que hay, están en la calle hace 2 días sin parar. Si les muestro fotos, todos los colegas, gritando para que pare y gritando por los chicos de Gaza, que no puede seguir eso. O sea, esos analistas están haciendo una acción, es un acto, pero es un acto curativo para todos. Hace 2 días que están todos los colegas, recibo todas las fotos. O sea, que es no solo pensar, sino salir y gritar lo que pensás para que algo cambie. No solo encontrar, cuando un chico está desesperado, un paciente está desesperado, encontrar lo que le pasa, sino encontrar donde le das un cachitito de esperanza, así, y entonces podés seguir. Guillermo Martínez, online, por favor. Hola, muy buenas. Yolanda, muchas gracias por la exposición y por tus teorías que ya comencé yo a conocer en el grupo de desarrollos kleinianos
cuando hablamos de toda esta cuestión de la radioactividad. Cuando Hamás atacó, bueno, fue como una bomba atómica. Fue violencia bien visible, pero dejó unos efectos radioactivos, diríase, según tus términos, ¿no? Una violencia radioactiva que está causando efectos hasta la actualidad. Pero eso choca con cierta, yo diría, en tus términos, cierta radioactividad que uno lleva dentro. ¿Por qué? Porque hay un texto de Freud que se llama La responsabilidad por el contenido de los sueños, donde Freud muestra como todos, que además eso, todos tenemos dentro algo del orden de la maldad, del orden de lo malo, y te sale en ciertos momentos, por ejemplo, en momentos de guerra. Hannah Arendt, por ejemplo, cuando examinó el caso del juicio de Eichmann, ¿cómo se llama? Eichmann, no sé si lo pronuncio bien. Habla de esta misma cuestión, que como en el Holocausto mismo, personas que parecían normales, que gozaban con la música, con la cultura y tal, de pronto se dedicaron a la cuestión del Holocausto. En fin, lo que más quería preguntarte es si no hay dentro de cada uno eso, una especie de radioactividad invisible, porque uno no lo ve, que es eso que habla Freud del contenido onírico. Le vamos a dar a Yolanda que conteste, por favor. No quiero explicar. Hay. Hay. Tenés la palabra, sí. Ricardo Carlino, por favor. Ricardo Carlino es miembro de Abdeva también. También. Porque hay miembros de No Abdeva. Hay miembros de No Abdeva acá que los recibimos con mucho gusto. Bienvenidos a todos. Y los que están... Hay de la República de Córdoba, de la República de Saladillo. Sí, acá hay varias repúblicas, República de Saladillo, República de Córdoba, están desde Valencia, desde Brasil, tenemos una multiconvocatoria. ¿Perdón? México, Chile, Uruguay, Brasil. Bueno, a ver, también no me gustó. Ricardo, me hice en Abdeva, me hice en Abdeva, no, también. Estuve 40 años en Abdeva. Bueno, emigré y bueno, estoy en otro país, en México ahora, y también trabajo en una sociedad psicoanalítica en México. Bueno, yo iba a decir algo sobre la radioactividad, pero le quiero contestar a lo que surgió recién de este colega que habló. La palabra radioactividad, y claro, tiene una cosa como maligna, es cancerígena, ¿no? Pero también puede haber una radioactividad buena. Por ejemplo, esta concentración de psicoanalistas hace una radioactividad, pero buena, curativa, esclarecedora. Cuidado con quedarnos solamente con la parte mala de la influencia. La subjetividad social puede ser maligna y también puede ser benigna. Y hay que aportar, lo que creemos en ello, a esa radioactividad benigna. Bueno, nada más. De acuerdo completamente, porque se usa la radioactividad para curar muchas enfermedades. También, eso. O sea, que podemos usar la radioactividad en conjunto también. Está María Casaldelo online, por favor, adelante. Hola, buen día, muchas gracias, infinitas gracias a Abdeva y a Yolanda por esta posibilidad, es un honor para mí, y es Casariego mi apellido. Quería hacer 3 preguntas concretas en relación a las cosas que estuvo hablando Yolanda para aclararlas y que nos ayude a seguir pensando. Pensaba, una es la relación de lo radiactivo, que si le encontrás una relación o cómo lo podés pensar en este mundo globalizado y con la virtualidad atravesándonos a todos, digamos, ¿qué efecto tiene sobre este concepto tuyo tan interesantísimo que es el de radioactividad? Esa es la primera. La segunda, empezaste tu conferencia hablando sobre la libertad. En este país la libertad está muy vapuleada y muy usada desde un gobierno que está atacando las posibilidades de las personas.
Y creo que, bueno, hay muchas maneras de genocidio, ¿no? O sea, acá está ocurriendo un genocidio silencioso, pero también está ocurriendo un genocidio en nombre de una supuesta libertad. Y quería preguntarte qué pensás en relación al concepto de libertad y si algún efecto ha tenido la pandemia en esto de que la libertad sea un significante tan vapuleado y tan complejo. Y el último, estaba pensando cuando vos hablabas del otro, ¿no? De la importancia del otro, que aparte tengo el placer de poder hablar con vos y sé que es algo muy importante para vos y que le das muchísima sustancialidad, pero que a la vez yo percibo y noto que el otro acá está siendo muy denostado y que el concepto de alteridad está muy complejo y a veces el otro pasa a ser el enemigo y deja de percibirse como un otro semejante. ¿Qué pensás sobre esto como un modo de la actualidad, no? Y infinitas gracias a Beba y a vos por poder escucharte, siempre un honor. ¿Cómo? Ok. Pablo Slevenson. En principio, Yolanda, te agradezco muchísimo todo el desarrollo que has hecho. El concepto de radioactividad me parece un concepto muy interesante. Yo lo que estaba pensando es, por un lado, si nos quedamos con este mundo disociado entre el bien y el mal, entre el instinto de muerte, si podemos salir de esta encrucijada de contradicción dialéctica o si tenemos que volver un poco para atrás y pensar en las pasiones, en el exceso de pasiones, en este mundo excedido de estimulación que incrementa la pasión de una manera extrema y produce las dos cosas. O sea, produce esta radioactividad que vos describís y produce esta disociación entre un supuesto bien y un supuesto mal. Yo lo que me estaba preguntando y un poco siguiendo las ideas de Villon, si el problema no es que los seres humanos tenemos un instrumento que es la palabra que nos ha servido para producir disociaciones. Y si el problema no es que el mundo es tan complejo que nosotros lo simplificamos de esta manera para producir una oposición que es la que genera esta radioactividad. Si pudiéramos bajar la sobreestimulación en el mundo, que tenemos a través de la competencia, la propaganda, la televisión, la sobreestimulación permanente, y poder pasar a tratar de resolver la complejidad del mundo en que vivimos. La otra cosa que pensaba era lo que traías respecto a catastrofizados. Y pensaba que si las catástrofes no aparecen porque no vemos el proceso que nos está llevando a esa catástrofe antes de que empiece. O sea, las crisis que se gestan se vienen gestando de antes y terminan en una catástrofe. Pero si no las vemos, no vemos el proceso y pensamos solamente en los hechos puntuales y no la secuencia de donde vinimos, probablemente sí nos sorprende como un hecho catastrófico. Pero Pablo, si no es una crisis. 5 minutos, tenemos que ser breves en las intervenciones. Le voy a dar la palabra a Claudia Bregasi y luego voy a intervenir. Si la audiencia no tiene inconveniente, extendemos 10 minutos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, extendimos. Perdón, Yolanda, ¿estás de acuerdo? Sergio. Claudia Bregasi. Bueno, buen día. Una pregunta muy puntual que tiene más que ver con uno de los conceptos que habló Yolanda, que fue el de rasgo y marca. Y entendí yo que el rasgo puede convertirse en abrirse la herida
nuevamente para poder trabajar o convertirse en una cicatriz. Querría, si puedes explicar un poco desde el punto de vista técnico, clínico, un poquito más esto, cómo sería una y otra, y bueno, qué sería lo esperable, que supongo que es abrir la herida, pero me gustaría verlo un poquito en la clínica. Muchas gracias. Tiene la palabra Yolanda. Bueno, les agradezco las preguntas y también las EAROT. ¿Cómo se dice EAROT? No, no. Es EARA, cuando vos escribís algo y la maestra te da todo. Observaciones, comentarios. Las marcaciones que me hicieron, Más alto, por favor. Que son muy interesantes y muy serias. Lo que vos estás preguntando, puedo hablar una hora más de ejemplos y no sé cómo resumirlos en chiquito. O sea, es una de las cosas más difíciles, imposible, y especialmente lo vi en gente que pasó la Shoah y que pasó cosas horribles, 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 que podías hablar y que llegaba su momento donde ahí se paraba todo, porque no era una herida, era una cicatrización para siempre. Y me acuerdo Las que heridas radioactivas no cicatrizan. sí, pero era un muchacho que estaba internado en París, estábamos en el hospital, no me acuerdo en qué hospital, con qué colega que estuvimos, él me trajo a este paciente que lo veamos juntos, y en un momento empezaron a hablar y a decir, o sea, no como tratás a una herida. A una herida la abrís, le pones un poquito de alcohol y lo que sea y la tapás, duele mucho, pero te puedes comer. Aún no podés abrirlo. Este muchacho empezamos a trabajar los dos con penosa. Micrófono, por favor. Acérquenle micrófono. De repente el muchacho se pone así de espalda, se agacha y pone el traste para atrás, se agacha así y dice, no, no, basta. No tenía nada que ver con nosotros y se fue corriendo al lugar que estaba en el hospital. Después, yo ya no estuve, pero no me escribe, este chico a los 17 años fue atacado sexualmente por toda una banda de nazis. O sea, eso no se cura. Cuando nombrás, en ese momento hizo el acto, no quiero. O sea que vos, en ese momento, si tocas eso, lo atacás nuevamente y lo cerrás de nuevo. Tengo ejemplos muchísimos de todo esto. Cada vez trabajado de otra forma. No sé cómo se trabaja. No sé cómo no se cura. Hay que hablarlo y hay que pensarlo. Hay tantas cosas para pensar cómo se puede hacer. Estoy completamente de acuerdo contigo lo que decís. Pero esas son nuestras preguntas. Puedo dar un ejemplo otra vez de Israel. O sea, en Israel, cuando empezó la guerra, hubo una solidaridad increíble, pero increíble. Eso era lo que curaba todas las heridas de alguna manera. Nadie se quedó solo, nadie. Todos los analistas jóvenes y más jóvenes que yo, los viejos ya no podemos caminar así, salieron todos a todos los lugares donde llevaron y todo el mundo trabajó. Les doy un ejemplo en mi barrio, que es un barrio elegante y de gente joven de 50 años con chicos. Lo que hicieron, todos los que lo llevaron a hoteles de Tel Aviv, recogieron toda la ropa, la lavaron, porque en los hoteles no daban de abasto. Todos los días hacíamos todo, cada vecino hacía 10 lavarropas. Les doy ideas, eso es curativo, esa soledad es curativa. No hubo gente que decía, ay, me falta algo, que no fue ayudado.
Pero eso no terminó la guerra. Leonardo Dinetsky. Bueno, como siempre, la charla, el intercambio toma otros caminos. Yo me anoté algunas cosas que te quería preguntar cuando empezó. Por la palabra conciencia, que está en el título de tu Sí. ponencia. Y después después lo vinculé con aquello que no es consciente, con la radioactividad, la metáfora de la radioactividad. Pienso en el tema de la ideología o la religión como ideología. ¿Qué hacemos con eso en el tema de la subjetividad y aquello que no es conciencia? Me acordé de un manual de psiquiatría, ¿no? De psicoanálisis de psiquiatría, donde define delirio. Y cuando define delirio, es trastorno del pensamiento, bla, 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 siempre y cuando no pertenezca a una cultura. ¿A una? Cultura. Interesante. Muchas cosas para pensar y seguirlas trabajando. Muchísimas gracias. Sí. La última intervención desde la gente que está en forma virtual, y vamos a cerrar con esta última intervención, esta parte de la conferencia de Yolanda, y vamos a pasar a la segunda. Rogelio Sosnick. Bueno, Yolanda, Hola, Rogelio. hola querida, mira, lo que te quería decir es realmente el ejemplo que sos para todos nosotros, el ejemplo humano que vos sos para todos nosotros, porque tu manera de enfrentar, porque tu manera, Es a mí. mira, porque tu manera de enfrentar el mal, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? ¿De dónde saca la fuerza esta persona para, como para reforzar esa capacidad de poder seguir pensando, seguir actuando? Y ahí yo rescato lo que dijo Marinés Vidal, porque ella habló de la acción como algo bueno. Yo sé que vos estuviste trabajando con la unión de israelíes con alemanes, pero sé también tu trabajo con palestinos e israelíes. O sea, cuánto tu experiencia de vida, digamos, te ha permitido, y tu compromiso tu compromiso con la realidad, con lo que socialmente estuviste enfrentando en todos estos años. ¿Cómo eso, estaba pensando, eso a vos no solo no te quebró, sino te sigue sosteniendo? Y creo que te quiero agradecer muchísimo porque, así como dijo, digamos, los conceptos que nos estás organizando y que nos ayudas a seguir pensando, como ser humano, te digo, realmente te agradezco tanto tu manera de procesar tu propia historia también y tus circunstancias en la sociedad que estás viviendo. Que bueno, muchísimas gracias, como siempre. Vamos a terminar las intervenciones, que son tanto presenciales como las virtuales. Yolanda, si querés cerrar esto con alguna palabra. ¿Una palabra? ¿Alguno? Amo estar acá y los amo a ustedes todo lo que me brindaron. Gracias. Le voy a pedir a la doctora Sara Sack-de-Fil que pase adelante, por favor. Marche, señora, marche. ¿Allá? Espera, que yo... Tenés que estar al lado de ella. No, vos Vos acá, no te pases. Yo te presento. No me presento. Esta es la segunda parte
falta la tercera, la del brindis, ¿ok? Cuando se termine esta parte, vamos a brindar. Es decir, no vengamos acá a hablar y a saludar, porque no, vamos a brindar y vamos a juntarnos y vamos a... Salimos afuera, Salimos no nos afuera. quedamos Sí, adentro. exactamente. Es un gusto y un honor, y la verdad, me preguntaba qué mérito tengo yo para estar acá, acompañada por tan dignas y excelentes Viejecitas. personas Viejecitas. que, como dijo Rogelio, admiramos la perseverancia, la voluntad y la construcción de la esperanza, porque la esperanza se construye, no es un objeto animado que sigue por sí solo. Le vamos a hacer entrega del diploma de honor a la doctora Yolanda Gampel por sus extraordinarios aportes al psicoanálisis, a su colaboración con Abdeva y a la paz entre los pueblos. La emoción mía es más clara que cualquier palabra que yo pueda decir. La doctora Sara Sack es máster en psicología y es médica. Comenzó hace muchísimos años siendo secretaria de Telmarreca y después siguió por varios lares. Es profesora, fue profesora de Psicología Evolutiva 1 y 2 en la Facultad de Psicología, es psicoanalista con función didáctica de Abdeva, psicoanalista titular de la IPFEPAL, ha sido uno de los 3 vicepresidentes latinoamericanos del Council de la IPA anterior al board, presidenta de Abdeva, chair de educación, co-chair de grupos y de grupos nuevos, chair de comités interregionales y chair de ética de la IPA y miembro de distintas comisiones, premio de la IPA y premio Siburney. Lo que quiere decir que la intervención de Sarita, de Virginia, de toda la parte que trabaja a nivel internacional, ha hecho que el psicoanálisis latinoamericano tenga una presencia y una prevalencia a nivel de IPA, a nivel internacional, que tiene su propio peso y su propio orgullo. Hasta la primera presidenta mujer en psicoanálisis fue una sudamericana. Hasta la primera presidenta mujer fue una argentina. Fue una argentina. Bueno, a toda esa labor, Y de Abdeva. a toda esa labor conjuntamente, después de las palabras de Sarita al dar el diploma, ¿así? Perdón, mejor. Para mí es un placer y un orgullo darle el diploma, que agradezco a Abdeva me haya elegido para entregárselo a Yolanda. Yo conozco a Yolanda desde, bueno, muchísimos, desde que éramos chiquititas más o menos. Pero además el núcleo radioactivo se comprueba en esa concurrencia. El núcleo reactivo que transmite Yolanda ha hecho que la concurrencia hoy haya sido acá, yo creo que 90 personas o más y 150 online. Eso es una maravilla y creo que estas cosas que hace Yolanda son factores curativos, son, de acuerdo a su teoría también, son elementos curativos importantes. Lo que marcó del actuar, no el enacting, no el acting, actuar quiere decir trabajar como corresponde. Para mí,
es trabajar como corresponde, es encontrar la comunicación que es inconsciente, además de la consciente, que puede captar y puede hacer sentir al otro que puede confiar, que puede estar, que puede tratar de construir con la memoria lo que es ausente. No siempre se puede todo, no siempre. Quedan marcas, hay cosas que no se pueden elaborar. La pérdida de un hijo, la muerte en manos de uno, no se puede elaborar. Se puede mostrar, se puede disminuir el dolor, se puede ubicar, se le puede dar un lugar, y el hecho de compartirlo ya es un lugar, ya es realmente curativo. Yolanda, que se lo merece, bueno, ustedes escucharon hoy y no conocen la larga trayectoria de lucha por la igualdad, porque la gente pueda estar bien, por la salud mental y por la paz, también por la paz. A mí me consta, yo tengo hijos, nietos y bisnietos que han sufrido y sufren la guerra, pero me consta la voluntad popular, la solidaridad, la bondad de la gente, cómo surge cuando hay necesidad y cuando se la maneja bien. Bueno, para mí un orgullo, realmente un orgullo darte esto.